Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en una de las transmisiones hablamos de que las personas periódicamente se encuentran en situaciones cuando pierden el sentimiento del amor de Dios. Y por supuesto, tienen muchas ganas de salir de esta situación. Preguntan, ¿cuánto tiempo se necesita para eso? Y usted dijo palabras maravillosas de que se necesitan 2 instantes. Fue muy memorable para nuestros televidentes. Un instante para darse cuenta de dónde quieres ir, para hacer esta elección, que es hacia Dios, hacia la vida. Y el segundo instante para decirle al diablo que se vaya a la mierda y disolverse en este amor. Este consejo ayudó mucho a la gente. Mucha gente pudo por fin respirar plenamente y ayuda mucho durante el día. Si de repente resulta que una persona tropieza, este consejo ayuda mucho a volver de nuevo a la fuente de la vida. Nuestros amigos también señalaron el siguiente punto. En el trabajo de su conciencia, te pones más nervioso cuando no puedes experimentar lo que has perdido en su totalidad. Surge un deseo de un resultado rápido, de conseguir lo que quieres de una vez. Y si esto no sucede, te alborotas, te preocupas, te pones nervioso. Aparece un pensamiento obsesivo en tu cabeza. ¿Cómo acelerarlo? ¿Cuáles son las herramientas y formas de formar los acontecimientos? ¿Sabe? Viendo este comentario, este mensaje, me doy cuenta de que muy a menudo la conciencia lleva a la gente, digamos, a maratones de este tipo. Por ejemplo, cambiar la vida muy rápidamente sin esfuerzo. O 7 días para conocer a Dios y conocer el poder de la oración a Él. O un maratón de sanación. 4.000 personas consiguieron curarse por la gloria de Dios, etc. Pues inmediatamente se me ocurre una pregunta. La curación de personas que están teniendo lugar, dicen, tenemos una maratón y en esta maratón 4.000 personas ya han obtenido la salud para la gloria de Dios. Pero, ¿qué tiene que ver Dios con eso? ¿En qué glorificamos a Dios? ¿Leyendo oraciones y jugando en placebo, aprovechando la fe de las personas? Pero al mismo tiempo, nos olvidamos del nocebo. 4.000 personas han recibido un plus. Sin embargo, ¿cuántos miles han recibido un minus? No es algo de lo que se habla, ¿cierto? Pero cuando jugamos con la salud de las personas, en realidad, somos nosotros los que jugamos, no Dios. Dios no tiene nada que ver con nuestras enfermedades y nuestra salud. Él nos dio la vida y el derecho a elegir la vida eterna. Nos dio todo para que pudiéramos existir eternamente y ser iguales entre iguales y dignos entre los dignos. Y solo depende de nosotros lo que elegimos, a dónde vamos y cómo actuamos. En cuanto a todo lo demás que se atribuye a curaciones y muchas otras cuestiones de magia y rituales, todo esto proviene del maligno. Al fin y al cabo, este es su mundo, si lo diferenciamos claramente, ¿sí? Lo espiritual y lo material. ¿Quién es el príncipe del mundo material? ¿Es Dios? El diablo. No, no es Dios. Esa es la respuesta. Todo el mundo lo sabe, todos lo escucharon y lo comprendieron desde hace mucho tiempo. Incluso si tomamos las tentaciones de los santos, e incluso de Jesucristo, perdón, y del mejor de entre la gente, el profeta Mohammed, maltratado por el gobernante de este mundo. Todos entienden esto y todos saben que todo esto es el mundo material, incluyendo nuestros cuerpos. Y como nuestros cuerpos, entonces sus enfermedades y su salud dependen de nosotros, pero pertenecen al mundo material, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Y aquí es interesante que se organizan maratones enteras de salud y estadios enteros se reúnen para ser curados. De hecho, es un placebo banal. Pero cuando nos dedicamos a tales cosas rituales, es magia. Y la magia funciona, digamos, mediante el efecto placebo. Pero pagamos un costo muy alto por ella. ¿Por qué no se debe usar algunos rituales o prácticas espirituales, digamos, Dios no lo quiera, para la autocuración? Porque se dijo claramente, si hay una enfermedad, hay un médico. Si hay una enfermedad, hay una cura. Dios no creó las enfermedades para las que no hay medicina. Esto es realmente cierto. Dios no creó las enfermedades, es un proceso natural. Pero nosotros lo tenemos todo confundido, y admítanlo, amigos,
Realmente lo creemos así. Rezo a Dios y la enfermedad que los médicos no pueden curar desaparece por sí misma. Hay millones de pruebas de este tipo y miles de millones en toda la historia de la humanidad. Esto realmente existe y realmente funciona. Solo que Dios no tiene nada que ver. Y eso también es cierto. Pero aquí, creo, tenemos que aclarar esto. De lo contrario, simplemente llevaremos a nuestros amigos a la confusión. Aquí todo debe estar en su sitio, ordenado. Entonces estará claro. Inmediatamente surge una pregunta. ¿Por qué no ayuda a todo el mundo? Sucede que La magia no puede ayudar a todo el mundo. El placebo no ayuda a todo el mundo. La realización incorrecta de un ritual mágico puede agravar la situación. Además, si una persona se pone enferma y va al médico, el médico, sin entender o incluso hablando con otra persona sobre un tema completamente distinto, dice unas palabras terribles sobre la salud, sobre la inutilidad y el agravamiento de la situación. Y el paciente, haciendo una pregunta en ese momento, pero oyendo la respuesta que no iba dirigida a él, pero percibiéndola como si fuera para él, la toma como un mal pronóstico sobre su salud. ¿Mejorará su situación o no? Esa es la respuesta. o sea, de hecho, ¿Qué funciona? El nocebo. Esa es toda la respuesta. nocebo. Es decir, a veces las personas se programan unas a otras inadvertidamente para estos malos escenarios. Llevamos toda la vida programándonos unos a otros. Manipulamos las opiniones de los demás, luchamos por la dominación. Nosotros, bueno, ni siquiera quiero hablar de esto. Toda nuestra vida es una unidad y una lucha de opuestos. Por lo tanto, es un proceso natural. Para que podamos empezar a vivir y dejar de luchar, necesitamos condiciones adecuadas. Mientras que las condiciones en las que estamos ahora están llenas de tecnologías manipuladoras que se han formado a lo largo de miles de años. ¿No es así? Si analizas cualquier situación, por qué muere la gente y por qué da su vida, dónde pasa su vida, en qué gasta su vida, pues resulta ridículo. Pongamos un ejemplo sencillo. No vamos a tocar ni la política ni nada, amigos. Que los políticos se ocupen de la política. Todos ustedes son gente inteligente, lo entienden todo y lo comprenderán. Consideremos simplemente zapatillas de deporte. Son prácticamente del mismo material, el mismo diseño, etc. Pero en ellas está escrito el título de una marca muy famosa. Y estas zapatillas ya son 3 veces más caras que las normales, ¿sí? Pues hay artesanos que las fabrican con los mismos materiales, de la misma manera, pero 3 veces más baratas. No se pueden distinguir. Ni siquiera los expertos pueden distinguirlas, pero no es lo mismo. Es una falsificación. Sin embargo, son exactamente iguales. Mientras que hay zapatillas, que no están fabricadas por estas empresas cuyo nombre es muy caro en el mercado, sino, digamos, por otras empresas, muy parecidas. Pero estas zapatillas son de materiales de mayor calidad, que se llevan más tiempo y demás, pero cuestan céntimos. Entonces, ¿por qué pagamos? ¿Por la marca? ¿Por el nombre? La atención de la gente. ¿Sabes en qué se gastan el sobreprecio esas empresas tan prestigiosas? En la televisión, en los medios de comunicación y en sugestionarnos que este producto es el mejor y que no debemos tomar zapatos baratos que pueden ser muchas veces mejores, sino que debemos comprarlos exactamente en su empresa. Entonces destacarás entre la multitud, entonces serás cool, entonces serás feliz. Fíjate, feliz. También pueden añadir que estarás sano. ¿Por qué? Porque hay una plantilla con soporte para el arco. ¿Lo ves? Pone el pie en la posición correcta y ¿qué pasa cuando el pie está en la posición correcta? Salud. Según las leyes de la biomecánica, así se distribuye correctamente la carga en todas tus articulaciones, etc. Pero tengo una pregunta. ¿Y si tienes los pies planos? ¿Y quién tomó realmente la medida para este soporte de arco? ¿Cuál necesita cada uno? Se hace individualmente para cada uno, amigos. Mientras que todo lo que se hace para todos son cifras promediadas. Y diré así, en el 15% de los casos empeora, en el 15% de los casos ayuda, y en el 70% de los casos no tiene ningún efecto. Bueno, eso si tomamos la media. Pero el 15% de la gente se ve en una situación negativa porque en las zapatillas más caras hay soporte para el arco. Si lo quitas, la distribución será completamente diferente. Es decir, la carga sobre el pie se producirá de forma totalmente distinta. Y entonces el 70% de la gente notará la diferencia, se cansará más rápido y no podrá conseguir esa comodidad. Entonces, perdona, ¿por qué tengo que pagar 3 veces más por algo que puede empeorar mi salud?
porque puedo entrar en ese 15%. ¿No es así? El orgullo en las personas puede ser destructivo. Esta oportunidad de obtener la fuerza viril. Iba a decir eso, pero disculpen, amigos, Tatiana me adelantó, que cuando muchos de nosotros usamos zapatos que nos hacen daño, no prestamos atención al hecho de que al llevarlo nos sentimos peor, con más dificultad e incomodidad, sino que lo principal para nosotros es la marca, para destacar ante los demás. ¿A que sí? Pero, ¿realmente importa lo que llevas puesto? Aunque vayas descalzo o, perdón, con un calzado tejido de un árbol, como se tejían antes, si eres un ser humano, serás un ser humano. Pero si es, perdón, una criatura podrida hasta el fondo y no un humano, entonces no importa lo que le pongas, no mejorará. ¿No es cierto? Sabe, también hay una profunda comprensión. Usted dice que imponen que una persona será feliz. Manipulación. Entonces, esta comprensión de que si en tu cabeza suena un pensamiento sobre que si pones cierta cosa serás feliz, esta mentira deliberada de la conciencia le lleva a uno más profundamente al materialismo. ¿Qué buscamos en la vida? Amigos, dejemos a un lado la religión y todo eso y simplemente miremos. ¿Qué buscamos en la vida? ¿A qué aspiramos? A esta felicidad interior. Sí, lo que en conjunto se llama felicidad, ¿verdad? Pero es una habilidad, una experiencia, es decir, tú eliges cada día, aquí y ahora, en este mismo momento, si ser feliz o no. Diría así. En este mundo, si nos apoyamos en todo lo material, incluida nuestra posición, estatus, las condiciones de nuestra existencia en el plano material, incluida también la salud, entonces la felicidad es un horizonte inalcanzable. Por ejemplo, una persona se fija un objetivo. Seré feliz si me compro esas zapatillas. Las compra. Es feliz durante 15 minutos. Luego empieza a llevarlas y ve que nadie le presta atención. Al principio, mientras se las enseña a sus amigos y estos digan, vaya, qué zapatillas, es feliz. Más tarde todos se acostumbran a ellas y ya está. La felicidad desaparece. Por lo tanto, una persona tiene que subir el listón. Necesita un coche guay y caro. Así que se pasa toda la vida trabajando, privándose de muchas cosas y al final se compra ese coche. ¿Y ahora qué? La persecución de impresiones. ¿Eso le dará la felicidad? U otro ejemplo. Una persona tiene cierto defecto. Le parece que si se acorta la nariz o se agranda las orejas, será feliz. ¿Cuántas personas hay así? Muchísimas. Y muchos incluso cambian de sexo para obtener la felicidad. Pero al cabo de un tiempo se dan cuenta de que eso no da la felicidad, porque la felicidad está más allá del mundo material. Mientras que eso no era más que una satisfacción momentánea de algunos deseos, y ni siquiera propios, sino que muchas veces son literalmente impuestos. De hecho, las personas percibimos, por ejemplo, nuestra ropa en función de su comodidad. Si no nos estorba y nos crea el máximo confort, esa es nuestra ropa. Y a continuación, perdón, ya entra en juego la conciencia secundaria. Y la conciencia secundaria ya empieza a funcionar en términos de ¿qué pensarán de nosotros? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Y cómo es mi aspecto? ¿Presentable o impresentable? O al contrario, dice, te importa un bledo tu aspecto, no es el punto, no es lo principal. Sí, de extremo a extremo. O les dice a muchos, no importa cómo te veas, lo importante es que tengas tales o cuales títulos, y tal o cual estatus especial. Sí, sí, ¿Y qué vemos? Muchos científicos, parecer, no ser. simplemente dicho, todos se hacen pasar por genios. Todos quieren parecerlo, pero no serlo, aunque su genialidad solo consista en el plagio y en la habilidad de apropiarse del trabajo ajeno. ¿No es cierto? En la mayoría de los casos es verdad, amigos míos. Miren cómo se ven, sin asearse ni peinarse, pues todos son tan geniales que ni siquiera tienen tiempo para cuidarse de sí mismos. Esto es tal cima de la genialidad. Cuando hay un desorden en todas partes, no se sabe qué ropa lleva, pero es el ganador de algún mega super premio, ¿verdad? Conciencia secundaria activa. No tiene tiempo para cuidarse de sí mismo. Sí, Y así se clasificaban según tal estereotipo. pero hay una pregunta sencilla. Si te metes en su ser y le preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Sabe lo que responderá? No hay nada, porque se sentará allí como un niño asustado.
igual que estaba sentado en el arenero, asustado por otros niños. Así estará sentado hasta la profunda vejez, hasta la muerte. Y ese es el punto. Todo se asienta en el arenero. Sí, el miedo a que la gente lo descubra, que no tiene nada dentro, solo un vacío. Durante toda su vida, estos genios tienen miedo de que la gente descubra que son unos mentirosos. En cuanto a los verdaderos genios, casi nunca los vemos. ¿Por qué? Porque no los desarrollamos. No creamos las condiciones para que se desarrollen suficientemente bien en el mundo. Aunque, como ya hemos dicho, cada persona es un genio. Y en cada persona hay muchos talentos. ¿Sabe? Igor Mikhailovich, ahora hemos tocado un tema muy importante, el tema de la felicidad, y he recordado una serie de estudios que señalaban las siguientes cifras, que de hecho, 1 de cada 3 personas vive en un estado de dolor crónico. Además, el dolor Sí. no está relacionado con la salud, No. sino con factores psicológicos y sociales. Es un estado de dolor, un estado de opresión. Yo no diría que son estados depresivos. No, la depresión no tiene nada que ver con eso. Una persona siente constantemente un malestar interior que asocia con el dolor. De ahí surgen muchos trastornos psicosomáticos que, en principio, pueden incluso migrar por todo el cuerpo. Es decir, a una persona hoy le duele el brazo, mañana le duele el hombro, pasado mañana le duelen los dientes y luego, disculpen, problemas con los órganos abdominales. Es una constante migración del dolor, es una constante incomodidad y opresión. ¿Quién no vive así, amigos? Díganme. ¿Sabes? Hay mucha gente así. Es la mayoría predominante hoy en día. Pero, ¿por qué? Esa es la cuestión. El problema con estos, yo diría, trastornos psicosomáticos, de nuevo, esto nos lleva a la conclusión de que estamos siendo muy manipulados, que deseamos muchas cosas que en realidad no necesitamos. Y en lo más profundo de nosotros mismos, a nivel subconsciente, se produce una división. Esto es realmente cierto. Pocas personas son conscientes de ello. Y las personas que no practican al menos el entrenamiento autógeno, que no toman medidas preventivas con respecto a su propia conciencia y salud, de hecho, se convierten en víctimas de las tecnologías modernas, el marketing, las tecnologías políticas y todas las demás en su conjunto. ¿Por qué? Porque uno realmente empieza a desgarrarse, es decir, comprende cuál es la verdad. Hay personas, muchas, que son capaces de percibir a través de los sentimientos dónde está la verdad y dónde la mentira. Esa es la mayoría predominante de la gente. Mientras que en la mayoría de los casos la evaluación proviene de la mente. Así que incluso si una persona siente dónde está la verdad, dónde está la veracidad, pero una y otra vez se le repiten e inculcan mentiras, como por ejemplo que las zapatillas de tal o cual marca deben costar 3 veces más que exactamente las mismas de otra marca. Ya ves, entonces en una persona surge una disonancia, que empieza a destruirla. Se produce un desacuerdo interno con este mundo. Veamos, ahora me desvío de este tema y nos acercamos a otro un poco diferente. Veamos y digamos sinceramente, ¿quién de entre las personas realmente desea muchísimo la conservación de este mundo? Parece una pregunta sencilla, ¿sí? Están cansados de todo esto. Si partimos de la lógica de la mente, de los reflejos banales, de los instintos y de todo lo demás, es decir, de nuestra lucha por la supervivencia, entonces todos nosotros queremos que el mundo se conserve y que la gente viva. ¿Realmente todos nosotros? Hay una pregunta. ¿Por qué entonces muchas personas cuando se enteran de que algo grave está ocurriendo en algún lugar todos dicen, ya es hora, nos lo merecíamos, nos lo hemos ganado? Tal actitud brusca. ¿Por qué? Porque en realidad la gente está agotada, realmente agotada por esta situación. Ellos, sí, todos quieren la felicidad, todos quieren la paz, quieren todo lo humano, pero de hecho lo único que quieren es destruir este mundo. Hay un pensamiento en la cabeza, que todo se acabe lo más rápido posible, todo lo que está pasando en este mundo. Efectivamente, no solo que se acabe todo lo que está pasando, sino que se acabe el mundo. Y este es el deseo de un gran número de esas mismas subpersonalidades que emiten tal trasfondo en el sentido literal de la palabra. Y su trasfondo, sus pensamientos, actúan como... Sí,
Digamos, por un lado actúan como neutrinos, pero poca gente sabe que los neutrinos son capaces de generar energía. Parecería que es un neutrino. No interactúa con nada. No interactúa bajo ciertas condiciones, pero si cambia las condiciones, el neutrino es capaz de liberar energía. Energía útil que se puede tomar y utilizar para algo. ¿Por qué? Tiene un potencial muy alto. ¿Ves qué sencillo es todo? Es decir, empieza a predominar aquello sobre lo que sueña el número predominante de los muertos en comparación con los vivos. Y aquí estamos tocando ahora cosas sacras en general. En principio, la gente no tiene nada que perder de todos modos, ¿cierto? Se habla poco de esto, pero digámoslo así. Nuestro mundo intermedio, digámoslo en un lenguaje más comprensible, en cierto modo tiene que prevalecer sobre el mundo de los muertos. El mundo de los vivos no se puede poner en comparación. No tiene nada que ver ni con nuestro mundo ni con el mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque es un mundo que está más allá de nuestra esfera. Digámoslo así. Trataré de explicarlo de forma ilustrativa, amigos. Los que tienen la capacidad de imaginar, imaginan una cierta esfera. En esta esfera estamos nosotros y está el infierno. Es decir, aquellos que vivieron y murieron. Ellos no pueden abandonar la esfera. Hasta que la esfera sea destruida, no pueden ir a ninguna parte. Es decir, pueden dejar de existir o, hablando en el lenguaje de la física, ser aniquilados como partículas solo cuando la esfera misma es destruida o eliminada por completo. Mientras que todo lo que hay alrededor, más allá de esta esfera, ya es otro mundo con el que este mundo de los potencialmente vivos y muertos no tiene ninguna relación, digamos así. Lo único es que desde nuestro mundo, desde este globito interesante, por así decirlo, podemos salir al mundo real solo al ganar la vida. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha habido muchos más muertos que vivos. Entonces, imagínate qué fuerza dominante está llegando a este mundo nuestro de aquellos que están constantemente atormentados, especialmente en nuestros tiempos. En esta esfera hay muchos más muertos que vivos. Es la mayoría dominante, una enorme cantidad. Y sí, aunque sus pensamientos y su poder no sean tan potentes como los de los vivos, su multitud lo compensa con creces. Esa es toda la respuesta. Es decir, tienen una mayor influencia porque hay menos vivos, ¿cierto? Totalmente cierto. Los muertos ejercen una mayor influencia sobre los vivos con sus deseos y su comprensión de lo que debe ocurrir en este mundo para que obtengan la libertad. Es decir, los muertos anhelan la muerte y la temen al mismo tiempo, pero quieren poner fin al tormento y al sufrimiento en el que permanecen. Todo es muy sencillo en realidad. De ahí que nosotros, personas aparentemente normales y sanas que nos encontramos en un estado más o menos adecuado, empecemos a tener el deseo o la aspiración a la autodestrucción. O, simplemente dicho, percibimos desde una posición no muy buena la noticia de que el mundo puede autodestruirse, de que tenemos una situación tan grave con el clima que el mundo dejará de existir en un futuro próximo. ¿Y cómo reacciona la mayoría de la gente ante eso? Aquí está toda la paradoja. La mayoría la apoya, diciendo, ya es hora, el mundo está fatal. Pero ¿sabes cuál es la paradoja, a mi entender? La paradoja es que un gran número de personas, digamos, la mayoría predominante, está de acuerdo en que el mundo debe ser destruido porque es deshonesto e injusto. Hay mucho sufrimiento y todo lo demás en él. Pero al mismo tiempo, no quieren construir la sociedad creativa. Tienen la misma actitud negativa hacia ella. ¿Saben por qué? Los muertos están en contra porque para ellos significa la prolongación de su tormento. Por lo tanto, los vivos pueden ser afectados por los muertos solo porque no se controlan como personalidades. Esa es la respuesta. A pesar de que, supuestamente, una persona viva puede hacer mucho.
Nosotros tenemos elección porque todavía estamos vivos, mientras que los muertos ya no tienen elección. Tienen el resultado de su elección. Esa es toda la diferencia. ¿Y qué elegimos? Decir que, sí, estamos vivos, somos más fuertes que los muertos. Pero, ¿por qué les obedecemos? Una simple pregunta. Si fuéramos tan fuertes y poderosos, viviríamos en este formato consumista donde, disculpen, el hombre es un lobo para el hombre, donde la gente está de acuerdo con el hecho de que este mundo debería ser destruido porque es demasiado duro para los que murieron hace mucho tiempo e injusto para los que aún viven. ¿Es esto realmente normal? Incluso si miramos de un lado la situación actual con al menos un poco de cordura. Y es al mismo tiempo que una persona viva tiene derecho a elegir, tiene esta libertad y tiene esta fuerza. Sí, los vivos pueden elegir de la situación actual aquello que puede prolongar este mundo e incluso crear las condiciones para que mucha gente gane la vida. Es decir, construir la sociedad creativa, dar a la gente verdadera libertad y verdadera vida. Los muertos están en contra. Ha llegado la hora de demostrar a Dios que eres un ser humano y Dios creerá en nosotros. Confío en ello. Construir la sociedad creativa. Sería deseable. Y en lo que resultará, de hecho, lo veremos, y muy pronto. Sin embargo, nuestros tiempos son claramente diferentes, incluso de los tiempos en que vivieron nuestros abuelos. ¿Por qué? Incluso los ancianos que aún viven ahora dicen que el mundo ha cambiado. ¿Por qué lo dicen? No porque haya ordenadores o cosas así. Todo esto no se debe a eso, sino a lo que sienten en su interior. Porque la vida se ha vuelto diferente. Hay más dolor y sufrimiento interior. Pero por otro lado, la actividad de la conciencia secundaria también es mucho mayor. Y así la comprensión interior y la percepción por los sentimientos de esta carga, sufrimiento y dolor antes de la terminación natural de la existencia de este mundo. Por decirlo suavemente, es más pronunciada de lo que era hace 40 o 50 años. Es decir, en un corto periodo de tiempo, todo el proceso se ha acelerado drásticamente. ¿Por qué? Sí, sin duda podemos atribuirlo a la ciclicidad, a la amenaza del fin del mundo, etc. La gente esperó el fin del mundo y cosas por el estilo muchas veces, ¿verdad? Se les prometió tantas veces, etc. Tomemos al mejor de entre la gente, al profeta Mohammed, que dijo, yo y la última hora son como dos dedos cerca. Así los comparó. Sí, sí, sí. Mucha gente no entendía cómo es eso, cuando murió y cuando ya ha pasado tanto tiempo y todavía no ha llegado el fin del mundo. Y aquí la gente se equivoca. ¿Por qué? Porque el profeta estaba viendo los últimos tiempos. Y cuando hablaba, no se refería a ese tiempo en particular, sino que hablaba de los últimos tiempos. Y dedicaba la mayor parte de sus preocupaciones a las últimas personas. Confiaba en ellas. Mientras que sobre los últimos tiempos dijo que su advenimiento y el fin de la existencia de este mundo están tan cerca como dos dedos de su mano. Hay un significado profundo en esta afirmación. Sin embargo, ¿somos capaces de percibirlo seriamente? No, no somos capaces. ¿Quién en nosotros se resiste a percibir la información más seria que realmente debería ser percibida con todo nuestro corazón y conciencia? ¿Y con quién nos topamos en este caso? Con el Tomás que duda, nuestra conciencia que niega y duda de todo, y al mismo tiempo tiene una actitud extremadamente negativa hacia el futuro de este mundo. Quiero decir, está de acuerdo con la destrucción de este mundo. Banalmente, investiguen. Miren, o simplemente lean los comentarios cuando en algún lugar se dice que se acerca el fin del mundo. Y verán la reacción real de la conciencia de la gente. No lo escriben desde el corazón, lo escriben desde la mente. He aquí la respuesta. De hecho, dentro de nosotros hay muchos mecanismos que desencadenan este nocebo en la sociedad. Por supuesto, pero eso ya es un nocebo global. ¿Lo ves?
Se han puesto en marcha esos mecanismos que en realidad conducen a la destrucción de toda la humanidad. Y nosotros apoyamos esto. Por lo tanto, si no equilibramos esta mónada, si no detenemos los procesos que están en marcha, o al menos, digamos, si no aparece una esperanza expresa, me refiero a una esperanza de salvación de este mundo, entonces, ciertamente, la mayoría se impondrá. En este caso, ya funciona una física un poco diferente, pero es física y no se puede evitarla. ¿Sabe? Igor Mikhailovich, se siente una enorme responsabilidad porque uno comprende que nosotros, cada uno, verbalmente o no verbalmente, nos enviamos unos a otros esta señal que potencia o bien el efecto placebo en los demás, en la sociedad, digamos así. O el nocebo. O el nocebo, sí, sí. ¿Sabes? Hoy hemos tocado estas cosas. Hagamos una conversación aparte sobre el placebo y el nocebo y hablemos con nuestros amigos si les interesa. ¿De acuerdo? Porque esto es realmente interesante. Se refiere a las cuestiones de la magia, así como nuestra salud. Por lo menos trataremos de cómo se puede utilizar correctamente el placebo para no entrar en la magia. Eso ya está bien. Digamos que no hay nada malo en utilizar mecanismos naturales para la curación. O al menos cómo usar correctamente una actitud positiva para que la conciencia no desee tu destrucción, amigo. Autodestrucción y la destrucción de este mundo. Esto también está bien. ¿Y cómo no activar los efectos nocebo? Pienso, esto también es correcto. Es valioso. Mientras tanto, todo el problema en este mundo se debe al hecho de que hemos perdido el amor de Dios. No entendemos lo que es. Incluso el concepto mismo del amor de Dios, nuestra conciencia trata con un sesgo consumista, digamos. Con tal actitud, Si me viene algo material, significa que Dios me ama. Si no viene, entonces Él no me ama. Esto también es nuestra conciencia, mente, incluso hacia el amor de Dios, tiene una actitud, disculpa, demoníaca. Creo que si a nuestros amigos les interesa, la próxima vez hablaremos de placebo, nocebo y todos estos efectos. estoy segura de que será útil. Y ahora, amigos, intentemos de alguna manera compensar toda esta negatividad, al menos de una forma sencilla y comprensible. Simplemente amémonos los unos a los otros, amigos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.